Listo, ya está grabando. Gracias, Cintia. Bienvenidas todos y todas a esta sesión, nuestra última sesión del seminario interno del Grupo de Trabajo de Géneros y Justicias, que se organiza en una colaboración con la Universidad Autónoma de Querétaro, la Facultad de Filosofía, a través de la doctora Adriana Terben, de el CIESAS, a través de la doctora Perla Fragoso, de la UAP, a través de la colaboración con la doctora Javiera Donoso, y del Colegio de San Luis con nuestra colega, la doctora Mónica Luna. Y bueno, en esta ocasión, como saben, tenemos este cierre con un coloquio de estudiantes que está donde ahorita nos harán sus presentaciones de avances de investigación. Y bueno, mencionaba que la primera presentación programada de Jocelyn Monroy no realizará su presentación en esta ocasión. Y entonces vamos a iniciar con la presentación de Griselda Mauricio Sánchez, titulada La violencia contra las mujeres en el hogar durante la pandemia del SARS-CoV COVID-19, y los comentarios de la doctora Mónica Carrasco. Entonces me voy a permitir leer una breve semblanza de ambas. A ver, denme un segundo. Ok. Griselda Mauricio Sánchez es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, es especialista en Género y Derecho por el posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Actualmente es maestrante en Criminología y Política Criminal en el Instituto Nacional de Ciencias Penales y estudiante de la licenciatura en Antropología Social en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Hasta el 2020 fue asesora y docente en el Instituto de Formación Profesional y Estudios Superiores de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Anteriormente fue asistente de investigación en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Entonces, Griselda, bienvenida, gracias por tu presentación esta tarde. Y te recuerdo que tienes oficialmente entre 15 y 20 minutos, pero obviamente puedes extenderte. Y luego recibiremos los comentarios de la doctora Mónica. Entonces, adelante, por favor. Muchas gracias, licenciada, doctora Irene. Antes de comenzar con mi presentación, quiero dar gracias al Foro Latinoamericano y a todos los organizadores de este evento, en específico a quien nos invitó, que es el GEJUS, a usted, doctora Irene Juárez, a la doctora Mónica Carrasco por los comentarios que nos va a realizar y por supuesto a Marisol Carmona, quien fue y que nos ha tenido muchísima paciencia, nos ha ayudado muchísimo con la organización de este evento. Y bueno, para comenzar, mi tema es llamado La violencia contra las mujeres en el hogar durante la pandemia por COVID-19 en la Ciudad de México. La siguiente, por favor, si me pueden auxiliar. Voy, regálame un segundo. Sí, claro. Los tópicos principales que voy a abordar en este día voy a hacer una presentación del tema, la justificación, planteamiento del problema, mi hipótesis, mis preguntas de investigación, mis objetivos y por último les voy a presentar mi capitulado. Esto con la finalidad de que les muestre parte de lo que yo presenté en el protocolo, parte de lo que ha sido mi investigación y por supuesto, pues los comentarios que se van a desarrollar. Y de igual forma también mis fuentes de información. Gracias. La siguiente, por favor. Bueno, les comento que en relación a la presentación de mi tema, esto tiene una connotación muy relacionada con mi formación académica desde el aspecto del derecho, también desde el aspecto de la
de la especialidad en género y derecho, y de ahí viene esta orientación, básicamente, pues este interés por el estudio de la violencia contra las mujeres, en específico de este tema, y posteriormente, como lo decía la doctora Irene, con las bases que obtuve en la maestría en criminología y política criminal, fue que me interesó aún más este tema. Cabe destacar que la pandemia no solamente impactó en el Estado mexicano, sino también impactó a nivel mundial. Y bueno, pues delimitamos un tema a la Ciudad de México porque la Ciudad de México es un referente y en ese sentido, un referente a nivel legislativo, razón por la cual, pues, y que nos encontramos en la Ciudad de México, delimito así el tema. Este tema es de carácter documental y teórica. Tiene relación con otros temas, como es la salud, como son las medidas de protección, la misma violencia familiar, con el tema de la familia, como ese ente que es importante para la sociedad. También tiene una base de la prevención del delito muy ligado a estos estudios de la criminología y la victimología y por supuesto con la seguridad. Entonces es así como yo formo este tema con estas, básicamente hay una lluvia de ideas que es prácticamente de lo que versa como tal mi investigación. La siguiente, por favor. Cabe destacar que en el momento que yo formulo esta investigación, es un momento en el que yo termino una maestría y como tal todavía no tenía las bases de antropología social, misma que en este momento pues me encuentro a la mitad de ella. Entonces, por eso es de que en su mayoría, o más bien en casi toda la tesis, la investigación, plantea un estudio criminológico, victimológico y desde el aspecto del derecho. Ahora me doy cuenta ya con algunos semestres recorridos que puedo obtener otras teorías, otros estudios desde el ámbito antropológico y bueno, quiero hasta replantear todo. Sin embargo, bueno, les presento parte del avance y que también puede en algún momento, porque voy a la mitad de esta investigación, podemos integrar parte de los estudios antropológicos. En relación a la familia, bueno, en ese momento que se comienza con la investigación, me llaman la atención diversas definiciones acerca de lo que es la familia. La mayoría considera que es una institución tan antigua como la humanidad, que pues su transformación responde a nuestra existencia, que no es fija y no es inmutable, que cada generación debe aprender a vivir de ella. Esta definición se me hizo muy interesante, puesto que desde el ámbito del derecho lo podemos visualizar como una figura jurídica en algún momento regulada, en algún momento de protección, tal como lo hace la Declaración Universal de Derechos Humanos. Esta Declaración Universal en 1948 ya se planteaba como tal la protección de la familia. Es lo que tenemos aquí como la definición dentro de este ordenamiento jurídico en donde nos dice, la familia es elemento natural y la unidad básica de la sociedad. Además, es objeto de protección por parte de la misma sociedad y del Estado. Y en ese sentido es como posteriormente, de 1948, es integrada a diversos ordenamientos jurídicos como un ente de protección. Y en ese sentido, ahora me planteo la posibilidad de integrar otras definiciones de familia ya con algunas bases en antropología social. Sin embargo, es un buen antecedente y precedente de lo que se estudia a través del derecho. La siguiente, por favor.
De igual forma, habrán otros autores que reafirman esta idea de la familia como un proyecto, como algo que se va construyendo a través del tiempo, que en su momento estaba conformada por hombre y por mujer y que no se visualizaba otro tipo de familias. Hoy día ya podemos hablar de otro tipo de familias. En algunas ocasiones lo llaman como familias, en otro solamente familia, pero ya integrado por otros personajes. En este caso ya se reconoce un matrimonio igualitario, en el caso de México, en donde al igual que una familia socialmente conocida, antiquísima de hombre y mujer, también puede surgir conflictos. No me voy a involucrar en este momento a desarrollar un poco más sobre el matrimonio igualitario, simplemente dejo acotado esta situación de que ya existe como tal un matrimonio igualitario, ya existe esta posibilidad en el derecho del reconocimiento de mujer, mujer, hombre, hombre. Ya no solamente esta cuestión de alguna forma tan cuadrada de decir solamente la familia lo compone hombre y mujer. Bueno, sin embargo, como lo mencioné anteriormente, pueden surgir conflictos, desacuerdos. En este momento visualizamos una presentación en donde integro parte del pensamiento de un autor que se llama San Martín, en donde nos dice, son normales, ¿no? Aquí pongo entre comillas normales, sin embargo, pues me parece bastante gráfico esta situación de que pues en esta convivencia tiene que haber conflictos, desacuerdos, habrá formas de resolverlos, sin embargo, pues todo esto va a tender a que somos diferentes, a que tenemos diversos objetivos, a que pues, obviamente inciden nuestras edades, nuestros gustos, nuestras ideas, nuestras posturas. Incluso también hay diferencias en la forma de resolver los conflictos y en algunas ocasiones pues se recurre a la violencia, razón por la cual hoy día tenemos un tipo penal de violencia familiar en nuestros diferentes códigos penales y asimismo también es regulado, también es de alguna forma el Estado se encarga de esta situación. La siguiente, por favor. Sin embargo, históricamente, dada la conformación de nuestra sociedad mexicana, podemos de alguna forma considerar esta situación en el caso de las mujeres que siempre han sido relegadas al hogar, al cuidado de los otros miembros de la familia. Se ha normalizado hasta cierto punto la violencia contra las mujeres. Antes no teníamos el tipo penal de violencia contra las mujeres en los códigos penales. Y pues la violencia física y psicológica no se tomaba en cuenta. Hoy día tenemos una ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, así como las diferentes leyes de acceso de los diferentes estados de la República, en donde integran en sus ordenamientos jurídicos la violencia familiar, los tipos de violencia, las modalidades de violencia. Y en ese sentido podemos decir que desde el 2007 que comienza con la regulación de estas leyes de acceso, pues ya el Estado mexicano hace un reconocimiento de que las mujeres hemos sido en algún momento de nuestra vida objeto de violencia. En el caso de la violencia familiar se normalizaba, se naturalizaba y pues hasta cierto punto era parte de las costumbres el hecho de esta situación. De hecho, en esta lámina podemos visualizar parte de lo que nos dice Pérez, y en ese sentido nos dice que la violencia está amparada por viejos principios culturales, por costumbres y por normas religiosas que tradicionalmente consideraron la sumisión de la mujer. O sea, ya estamos hablando de una cuestión heteropatriarcal en donde también se normalizaba, se invisibilizaba y no se hablaba de ello. En ese sentido, puedo también manifestar que ahora con los estudios, las primeras bases que tengo de antropología social,
pues también me hace un poco de ruido esta cuestión. Sin embargo, en este momento no pretendo realizar un comentario extra. Sin embargo, es parte de lo que yo integro en un primer momento a mi investigación. La siguiente, por favor. Bueno, y también me llama la atención y realizo este estudio de la Ciudad de México en relación a los estudios de la UNAM. En específico, me llamó mucho la atención sobre una obra que habla sobre la percepción de la sociedad mexicana en ciertos temas. Y veamos que no tiene mucho, o sea, este estudio se publica en 2015, pero hace referencia a esta percepción de la sociedad mexicana. Y veamos, pues, si en 2007 se integra, más bien, se publica la primera Ley General de Acceso en donde se hace un reconocimiento de la violencia, veamos que para el 2015, cómo está la percepción de la sociedad mexicana en temas de la familia. Y en ese sentido, nos dice este estudio, la familia se considera como un valor central en su vida de las y los mexicanos. El 90% de las personas cree que la fidelidad es lo más importante para un matrimonio exitoso. El 90% acepta que la violencia forma parte de su entorno familiar. Eso es importante. A la mujer se le sigue relacionando con la maternidad, con los cuidados, con estas cuestiones del amor y en contra de la sensualidad y sexualidad, que es una mujer fuerte, trabajadora e independiente, pero relegada al hogar. Esta percepción o este estudio que realiza la UNAM nos permite, pues, considerar que aún falta demasiado por esta inclusión de las mujeres en el ámbito público. Siempre han sido relegadas al ámbito privado. Entonces, este estudio de la percepción de las y los mexicanos me parece también parte fundamental para mi investigación, dado que ya había o que ya teníamos como tal una ley de acceso en donde se reconocen los tipos de violencia y las modalidades, pero en 2015 aún seguimos con esa percepción. La siguiente, por favor. Cabe destacar que este estudio que se realiza en 2015, aún no consideramos este factor de la pandemia. De hecho, la ONU, antes de la pandemia, pues en sus múltiples publicaciones nos decía que 243 millones de mujeres y niñas de 15 a 19 años, que es más o menos la edad en donde las mujeres pues realizan una vida en común con otra persona, a nivel mundial habían sufrido violencia física o sexual por parte de la pareja. ¿Qué nos dice esto? Esto antes de la pandemia, o sea, ya existía como tal un indicador de violencia en el hogar o un indicador de violencia en el noviazgo. E incluso en el 2013 nos decía la ONU, la violencia física o sexual afecta a más de un tercio de todas las mujeres a nivel mundial. Además, la violencia contra las mujeres se presenta en cualquier etapa de su vida. ¿Qué quiere decir? Que de niñas somos violentadas, adolescentes y por último en la edad adulta. Y no se diga sin integrar un índice respecto a la violencia que se ejerce contra las mujeres, ya sea por una discapacidad o por su edad. Y en ese sentido también tendríamos que hablar de la violencia que existe en contra de las mujeres, pero las mujeres que ya son de edad pues avanzada. En 2021, ya con pandemia, recordemos que la pandemia se origina en el 2020 y en el 2021 la ONU nos dice, desde que se declaró el brote por COVID-19 se intensificó todo tipo de violencia contra las mujeres y las niñas, sobre todo la violencia en el hogar y en diferentes espacios. Tomo de referencia la Organización de las Naciones Unidas por ser un ente a nivel mundial que pues hace estudios en diferentes países o en su mayoría. Y esto nos da un referente no solo de lo que sucede en México, sino también a nivel mundial, que es un problema no solo que pues es solamente de México. No es un problema que nada más es de la Ciudad de México,
sino también es un indicador que a nivel mundial estamos padeciendo de una situación que, al igual que la pandemia, de alguna forma sobrepasa al gobierno, sobrepasa esas decisiones, esas políticas públicas y todo lo que de alguna forma se va construyendo para pues hacer frente a este tipo de problemas. La siguiente, por favor. Como bien lo mencioné antes, pues ya teníamos un indicador de la ONU antes y después de la pandemia. Sin embargo, veamos qué es lo que sucede en el Estado mexicano. En el Estado mexicano, antes de que sucediera la pandemia en el 2019, por diversas situaciones de decisiones del gobierno, se publica una circular, y en esa circular hace manifestación de que se va a quitar un recurso a ciertas asociaciones, a ciertas organizaciones, y esto que están destinadas que son más bien, sí están destinadas y son refugios para mujeres y niños que viven violencia extrema. Esto antes de la pandemia. Yo podría en ese momento pensar, pues, que realmente el tema de la violencia se minimiza. Esto fue antes de la pandemia y que no tiene esa trascendencia o esa importancia para la agenda del gobierno. Y no hablo específicamente del gobierno actual, sino esto ya viene arrastrando desde gobiernos anteriores. Y sin entrar en polémica, nada más hago esta acotación. E incluso también ya en el 2020, el 15 de mayo para ser preciso, nuestro actual presidente realiza un comentario. Nos dice, no quiere decir que no existe la violencia contra las mujeres. Es interesante esta situación, pero el 90% de las llamadas que registran por violencia contra las mujeres son falsas. Siempre ha habido una convivencia en armonía. Me llena de sorpresa esta situación. Sin embargo, seguimos en la misma línea. Como les comentaba, no es solamente de un gobierno en turno, sino que esto mantiene una idea desde hace muchísimo tiempo, en donde no existe la violencia, en donde la familia es convivencia, hay armonía, no existe este conflicto. Pero ¿qué sucede cuando tenemos un alto índice de feminicidios? ¿Qué es lo que sucede a raíz de pues las denuncias, como lo vamos a ver más adelante, sobre las carpetas de investigación que se abren por violencia familiar? ¿Existe entonces o no violencia contra las mujeres en el hogar? Una situación que me llamó muchísimo la atención y que es uno de los motivos por los cuales yo realizo esta investigación. La siguiente, por favor. Entonces, con todo lo anterior, ¿qué podemos pensar? Que no se reconoce la violencia contra las mujeres como un problema de salud pública, que las consecuencias físicas y psicológicas que se mantienen en un ámbito de violencia, pues son minimizadas, son naturalizadas, que el índice de feminicidio pues prácticamente no le dice nada al gobierno o a los gobiernos respecto a esta problemática. Recordemos que el tipo penal de feminicidio dice que al que prive de la vida a una mujer por cuestiones de género, y se establecen diversas características. Dentro de estas características, pues básicamente es que sea privada de la vida por su pareja. Entonces, pues de que existe violencia, claro que sí. Que no se atiende adecuadamente, pues pareciera con este pequeño avance de la investigación que no, que los protocolos de actuación no se realizan. Y bueno, también pues este problema de naturalización de esta situación, incluso de la violencia que también padecen niñas, adolescentes y mujeres y las personas adultas mayores. Incluso esto también nos da pie a pensar que hay un nulo reconocimiento de
los tipos de violencia. Y en ese sentido puedo hablar de la violencia escolar, del hostigamiento y del acoso sexual que existe en el trabajo, en la escuela, en la comunidad y todas las modalidades que establecen las leyes de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. La siguiente, por favor. En cuanto a mi hipótesis, pues versa básicamente en este incremento de la violencia contra las mujeres en los hogares por este confinamiento con su maltratador o maltratadores, por las condiciones de derechos limitadas. Cabe señalar, y aquí hago una precisión, que no nada más cuando establezco maltratadores, no solamente me refiero a su pareja. Recordemos que históricamente la mujer ha sido relegada al hogar y a los cuidados. Entonces puede ser no nada más violentada por su pareja, sino por su padre, por su hermano, que son prácticas de alguna forma comunes, como tú eres mujer, tienes que atender a tu papá o a tu hermano y así sucesivamente, que creo que en algunas ocasiones pues se ha crecido con esta idea. ¿Y qué nos dice el Observatorio Nacional Ciudadano? En ese momento, en el 2020-21, ¿qué nos decía de la Ciudad de México? Pues que las carpetas por violencia familiar llegaron a su máximo histórico. Volvemos con lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que existe violencia familiar, que no se atendía adecuadamente, que hubo decisiones que rebasaron al Estado mexicano, pero no solamente en cuestión de la violencia, sino también en materia de salud y no solamente el Estado mexicano, a nivel mundial teníamos, o sea, los gobiernos habían sido rebasados, incluso los de primer mundo, por esta cuestión del COVID-19. Sin embargo, en materia familiar, veamos pues que el índice de las carpetas de investigación que se abrieron por este tipo penal pues fue muy alto. Incluso hay otro dato, nos dice, los delitos cuyas principales víctimas suelen ser las mujeres fue violación y violencia familiar. Ambos tipos penales se dan en el ámbito privado, en el ámbito familiar. Y bueno, dice que seguía un aumento. En el primer trimestre del 2021 se registró la mayor tasa de carpetas de investigación. O sea, recordemos cuánto tiempo estuvimos confinados en nuestros hogares. En la Ciudad de México también nos dice el Observatorio Nacional Ciudadano que ocupa el primer lugar en robo a transeúntes, en transporte público y a negocio. En segundo, en robo con violencia y violencia familiar. En noveno, en feminicidio y violación, y 10 en trata de personas. Entonces ya no es un problema que solamente la violencia familiar, otros tipos penales son, incluso decir trata de personas en la Ciudad de México, pues es bastante interesante que se reconozca este tipo penal dentro de este índice del Observatorio Nacional Ciudadano, porque pareciera que son temas que no son de alguna forma visibilizados. Y la importancia que tienen estos y la trascendencia. La trata de personas no solamente se da, o sea, no solamente el sujeto pasivo tiene que ser pues Griselda, una mujer. disculpa, si pudieras ir cerrando, por favor, en unos 2 minutos. Sí, está bien, gracias. Ok, nuestras preguntas de investigación, la siguiente, por favor. Bueno, dentro de nuestras preguntas de investigación tenemos pues un aumento, si hubo un aumento o no de la violencia, si los programas de atención o políticas públicas que existen como tal en México, pues pueden prevenir esta situación de la violencia contra las mujeres, si se crearon nuevas políticas públicas en relación a esta situación del confinamiento y principalmente sobre la situación de la violencia contra las mujeres. La siguiente, por favor.
Y bueno, pues nuestros objetivos van muy ligados a esta situación de identificar esta situación de sobre si existe o no la violencia contra las mujeres, los tipos de violencia contra las mujeres, verificar si las medidas de protección y protocolos fueron adecuados. La siguiente, por favor. Y en relación a los capitulados, está integrada esta investigación por 4 capitulados. El primero es un marco conceptual en donde tomamos los principales temas que son los derechos humanos de las mujeres, los grupos en situación de vulnerabilidad, cuestiones como perspectiva de género, la violencia familiar, la familia, las medidas de protección, las acciones afirmativas, por supuesto que es la pandemia por COVID-19, y en nuestro marco normativo vamos a establecer todos los ordenamientos jurídicos que pues van ligados con este tema, desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes de acceso de las mujeres y en específico con la Ley de Acceso de la Ciudad de México y así sucesivamente como la Ley General de Salud y las normas oficiales relacionadas con esto. En el marco teórico vamos a considerar parte del estudio victimal de la doctora María de la Luz Lima Malvido, que tiene una relación con el ámbito criminológico. Y en el cuarto capítulo es un análisis cuantitativo de la situación de las mujeres, en específico de la Ciudad de México. La siguiente, por favor. Y por conclusión, respecto a este avance de la investigación, pues, ¿qué tenemos? Pues que la violencia contra las mujeres, pues, trasciende este tema que puede ser tratado desde muchísimos ámbitos. Hoy día ya puedo decir que también parte de la antropología incide, que parte de los estudios de género, parte de los estudios del derecho, pues todo esto ya tiene que ser tratado desde un ámbito multidisciplinario e interdisciplinario. La siguiente, por favor. Y bueno, pues nuestras fuentes de información se basó básicamente en pues una bibliografía, una hemerografía, nuestra legislación nacional e internacional, sitios web que nos van a dar el sustento sobre un análisis cuantitativo y cualitativo de la situación que está padeciendo en específico las mujeres en la Ciudad de México respecto a esta situación de la pandemia por COVID-19. Y por mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Griselda. Entonces voy a presentar a la doctora Mónica Carrasco. Ella es investigadora catedrática CONACYT, adscrita al CIESA Sureste desde septiembre de 2014. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Puebla, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, maestra y doctora en Salud Pública en la Universidad Veracruzana y en el Instituto Nacional de Salud Pública y sindicalista integrante fundadora del Sin Cátedras, investigadora del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Es profesora de seminarios de metodología, investigación y debates contemporáneos en la maestría y doctorado en Antropología Social del CIESA Sureste. Es autora de diversos artículos sobre salud mental, alcoholización, salud materna, rendición de cuentas, política de salud, interculturalidad, VIH, respuesta social organizada en salud y alternativas comunitarias a la violencia de género. Es consultora, tallerista y colaboradora en peritajes antropológicos con organizaciones civiles como el Fray Bartolomé de las Casas y la colectiva Cereza. Ha sido investigadora responsable y co-investigadora de diversos proyectos de investigación en los que se ha conseguido financiamiento a nivel nacional e internacional. Muchas gracias, Mónica. Adelante, por favor. Pues muchas gracias a Irene, al FLAD por la invitación y a Griselda por permitirme dar algunos comentarios a su trabajo. Quiero de antemano encuadrar con un poco mi formación académica que ha tenido a grandes rasgos 2 experiencias disciplinares para la elaboración de protocolos y proyectos de investigación. Como vieron, en el Instituto Nacional de Salud Pública conocí que los comentarios de las y los lectores sobre el protocolo eran necesarios para atenderlos para poder aprobar la fase de presentación de protocolo y así ya pasar a campo. Pues si no estaba bien planteado el problema, las preguntas, las hipótesis, los objetivos, la metodología, no te daban autorización para salir a campo porque el protocolo se ve de una manera como muy rígida, es tu guía y saliendo a campo no lo puedes modificar porque entonces estás cambiando como o estás limitándote en la objetividad de tu estudio.
En cambio, en CIESAS, cuando llegas a la etapa de presentación del protocolo, ya tuviste suficiente retroalimentación de tu director de tesis, de tu directora, los comentarios de los lectores se dirigen más a dar recomendaciones para aclarar puntos de tu pesquisa y ya salir a campo. Así el protocolo puede ser ajustado en la medida de tus hallazgos, dificultades, posibilidades. Aquí en antropología el protocolo no es una camisa de fuerza y las preguntas y los objetivos se pueden ir adaptando a lo que vas encontrando. Ahora, en este sentido, no sé cómo es en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, sin embargo, puedo intuir que por la manera en cómo está planteado se asemeja más a mi experiencia en el Instituto Nacional de Salud Pública y por lo tanto daré mis comentarios para que el protocolo tenga mayor claridad. Ahora, con la precisión que nos hace Griselda, me doy cuenta que pues ni siquiera es como estas dos experiencias, porque ya entiendo que Griselda ha hecho ya parte de la pesquisa, ya fue a campo, y entonces yo no sé si los comentarios que voy a hacerles va a ayudarle a mejorar un protocolo que ya empezó a hacer trabajo de campo. Y en este sentido, pues eso, voy a dar los comentarios que doy a este documento que me entregaron, que sí noto también algunos cambios en cuanto a la presentación. Por ejemplo, en el protocolo que me entregaron no había pregunta de investigación y yo, por ejemplo, centré parte de mis comentarios en eso y ahora veo un montón de preguntas de investigación que no estuvieron en el protocolo, pero que están ahora presentados de manera oral. Veo, por ejemplo, en el planteamiento del problema, el esquema a dimensionar a través de la magnitud, la trascendencia, la vulnerabilidad de las intervenciones, la factibilidad y viabilidad de este proyecto. Es un esquema que conozco y que entiendo que tú vas desarrollándolo de esta manera. Y en ese sentido, te sugiero tener orden en los niveles necesarios para dimensionarlo adecuadamente. Por ejemplo, la magnitud a nivel mundial la presentas, pero luego te vas a la trascendencia de este problema y luego regresas a una magnitud a nivel nacional y rematas con un párrafo que transgrede el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia. Si te das cuenta, como que no hay un esquema de embudo que permita dimensionar el problema de la violencia de las mujeres durante la pandemia en las tres escalas, internacional, nacional y local, ¿no? Luego recuperas fuentes más recientes, por ejemplo, debes de recuperar estas fuentes. Por ejemplo, la encuesta nacional de donde recuperas que ha habido investigaciones sobre la dinámica de los hogares y la violencia, la que recuperas no es la más reciente. La ENDIRE 2021 abarca el periodo que quieres estudiar, trabajar y da indicadores específicos de este momento pandémico que tú quieres explorar e incluso te responde a tu respuesta de investigación. Por eso me parecía muy importante como hacer una mejor pesquisa de los datos que ya hay, porque pues hubo un aumento en la violencia contra las mujeres durante la pandemia y eso ya está contestado. Luego entras en tu materia de estudio del derecho y hablas de la transgresión al derecho de las mujeres, la violación de los derechos humanos y señalas la vulnerabilidad que tienen por el hecho de ser mujeres a que sean violentados sus derechos. Pero te falta hablar de la vulnerabilidad de las intervenciones. Es decir, ¿qué se ha hecho desde que se promulgó la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencias, tanto en los ámbitos de intervención señalados por la propia ley? Por ejemplo, en atención, el sector salud. En sanción, la justicia. En prevención, el sector educativo. En la erradicación de la violencia de género, en las instancias de las mujeres, y ahí tenemos InMujeres y también tenemos el Instituto de las Mujeres a nivel de Ciudad de México. O sea, como que hace falta desagregar todas esas instancias a las que la ley mencionó que eran sus ámbitos de operación para atender la violencia contra las mujeres. Por lo tanto, insisto, hay diversos artículos, informes, comunicados a nivel internacional, nacional y local que ya documentaron esta situación.
Considero que no los has consultado y por lo tanto tu planteamiento puede ser reformulado identificando los vacíos en el conocimiento y situarlo en el contexto que quieres estudiar. Pero, pues también se ha documentado los efectos psicosociales derivados de la pandemia y también lo que sucedió en la pandemia en diversos ámbitos de atención a nivel internacional y nacional. Quizá convenga nuevamente situarse localmente y señalar que tu indagación será sobre qué tipo de violencia física, psicológica, sexual, económica, patrimonial, en qué ámbitos, pareja, digital, escolar, laboral, comunitario, familiar, en tal lugar y por tal periodo de tiempo, y en qué periodo de referencia. Va a ser con las infancias, las mujeres de qué edad, de qué estado civil, de qué clase social, de qué etnia, qué tipo de actores, o sea, creo que hace falta especificar mucho más, delimitar mejor tu problema de estudio, pues así como lo estás planteando está muy general y por lo tanto, y por eso te digo que en el protocolo que me enviaron no venía, pues concluir con una pregunta de investigación que guíe tu trabajo. Ahora, siento que hay muchas traslapes, ¿no? Por ejemplo, lo que debería de estar en marco conceptual lo pones en antecedentes, sigues con la integración de conceptos, empiezas a hablar de un capitulado, el cual describes a grandes rasgos, pero no hay un hilo conductor que permita a la lectora ver si lo propuesto coincide con lo que quieres hacer. En la justificación, creo que es relevante que con cifras y datos de trabajo empírico puedas argumentar mejor la vulnerabilidad de las intervenciones. En el ámbito jurídico se ha denunciado y se ha analizado la ineficiencia de los agentes del Estado para atender esta situación, pero también dentro del ámbito de la atención de la salud y a la salud mental de las mujeres víctimas de violencia. Se han realizado estudios de cómo operan en diferentes estados la atención del personal médico y psicológico, por ejemplo, para atender el tema de las demandas de atención por violencia. Ahí te recomiendo leer a Cristina Herrera, a Carolina Argoff, a Roberto Castro, y luego enfatizar que este problema se agudizó durante la pandemia porque todos los recursos humanos, económicos, se fueron a atender esto, ¿no? Tal como lo documentó el Fondo de Población de Naciones Unidas, específicamente a través del UNFPA, que es el organismo de las Naciones Unidas encargado de la salud sexual y reproductiva. Y me refiero al informe técnico COVID 2019-2020, un enfoque de género, proteger la salud y los derechos sexuales y reproductivos, promover la igualdad de género. Cuando incluyes el documento de la UNAM, que no, por cierto, nada más dices la UNAM, no citas a quienes lo hicieron ni las fechas, a diferencia de otros referentes que sí pones nombre y apellido, sobre todo en lo jurídico, ¿no? Sobre los roles de género arraigados en la sociedad mexicana, esto lo deberías de poner, por ejemplo, en antecedentes del problema, pero no en la justificación. Hay un párrafo en donde hablas de los costos del delito, y estoy hablando de esta sección de justificación de la investigación. Considero que debes ampliar la trascendencia de la violencia en la vida de las mujeres, no solo en términos económicos, que es lo que tú mencionas, que hay costos de esto, que son importantes, por supuesto, sino en términos emocionales, mentales, comportamentales, en los diversos ámbitos individuales, interpersonales, comunitarios, familiares, ¿no? Que merman o deterioran el tejido social, lo que tiene consecuencias en la reproducción de la propia violencia. Y así vas luego regresando a cosas que tendrían que ir en antecedentes, como que vas brincando y no sé si queda claro qué elementos debe tener cada sección del protocolo, porque tienes información, pero la tienes como dispersa en varios apartados que no permiten delimitar bien cuál es el problema, por qué, o sea, cómo justificas que quieras hacer tu estudio en Ciudad de México, cuál es la relevancia de preguntarte por qué, si aumentó o no la violencia contra las mujeres cuando ya hay estudios que dicen que aumentó, ¿no? O sea, creo que ahí faltó un poco de revisión bibliográfica, porque entonces ya no estoy entendiendo cuándo fue que planteaste esto. A lo mejor en el momento en que lo planteaste todavía no había resultados de este tipo de
de investigación que ya se realizó. Estamos en 2023, ya hay muchas publicaciones al respecto, y a lo mejor adecuar el protocolo, ¿no? También creo que me parece que está muy bien que enuncies o denuncies la pésima respuesta del Estado a través de sus representantes, quienes descalificaron la magnitud del problema en pandemia y además agravaron la situación de atención de las personas y organizaciones civiles que sí estaban atendiéndolo, ¿no? Al quitarle recursos. Pero también falta completar la otra parte de la historia, ¿no? Que todas las peticiones, los movimientos en redes sociales, todas las acciones jurídicas que se hicieron para exigir que se devolviera el presupuesto público a las casas de la mujer y a los refugios, y también las ayudas internacionales que recibieron estos refugios. O sea, me parece que como que planteas nada más una parte de la historia y después como que todo lo demás que sí ocurrió y los refugios siguieron funcionando y las casas de la mujer de alguna manera en algunos lugares siguieron funcionando por la presión que hubo de diversas académicas, activistas y demás. Ahí ya no la mencionas, y creo que también es parte de lo que se le exige, lo que permite que al Estado responda de alguna manera, ¿no? Y ahí queda desdibujada toda esta acción, ¿no? Entonces no creo que el objetivo sea explicar si hubo un aumento de violencia en tu proyecto. Hay datos. Por ejemplo, hay un artículo de Rosario Valdés publicado en la revista de Salud Pública, bueno, Rosario Valdés y su equipo, que se llama Violencia en el hogar contra mujeres adultas durante el confinamiento por la pandemia de COVID-19, ¿no? En México. Y está publicado en 2020. Entonces, hay una serie de datos que puedes tomar como para plantear bien tu problema y hacerte preguntas a partir de esto. Porque creo también que la perspectiva que retomas es muy valiosa, la perspectiva de las víctimas. Eso es muy importante. Sin embargo, me parece que si te vas a consultar la perspectiva de las víctimas desde un punto de vista, desde una metodología de datos de fuentes secundarias, pues no estás teniendo la perspectiva de las víctimas, ¿no? Estás teniendo la perspectiva de las instituciones que recuperaron información, pero no estás teniendo la perspectiva de ellas. Y eso me parece central en tu propuesta, ¿no? Algo que también me parece muy bueno de la propuesta, aunque también ya está documentado la ineficacia de las medidas de protección y protocolos para atender la violencia, me parece que esto podría dar, o sea, podría, si consultas y si cambias la perspectiva metodológica, o sea, ver desde la perspectiva de quienes fueron a denunciar, de quienes estuvieron en esta situación, cuáles fueron las barreras, cuáles fueron los obstáculos, para entender si hubo perspectiva de género en su atención, si hubo una atención adecuada a los protocolos, si las mujeres se sintieron escuchadas. Y esto a lo mejor tú dirás, pero ¿cómo localizo a esas mujeres? Bueno, puedes acercarte a organizaciones civiles que proliferaron en el momento de la pandemia también, colectivas que se dedicaron a ayudar, a acompañar a mujeres, y también puedes entrevistarlas y también puedes pedir ser partícipe de eso para obtener la perspectiva de ellas, no de fuentes secundarias, porque me parece que ya hay mucho más trabajo publicado sobre fuentes secundarias y lo que tú quieres aportar es la perspectiva victimal, ¿no? Y bueno, otra de las críticas que tenía era para lanzarte a hacer hipótesis, pues tendría que haber una pregunta de investigación, porque si no, las hipótesis son como respuestas tentativas elaboradas a partir de información disponible y algunas variables a considerar, pero cuando tú te lanzas a dar hipótesis sin pregunta, bueno, eso está, bueno, ¿a qué estás respondiendo, no? Y también, pues, puedes complejizarlas, ¿no? Por ejemplo, bueno, me saltaré las hipótesis, me iré a la delimitación científica de la investigación. Yo creo que
si bien tú sitúas tu trabajo en la Ciudad de México, incluyes ahí la justificación del lugar, sugiero también que esta parte la muevas a justificación y más bien justifiques por qué es tan importante estudiarlo en la Ciudad de México. Más allá de que es un lugar en donde sí es punta de lanza de muchas leyes y hay mayor atención y demás, tendrías que justificar de qué manera tu proyecto va a aportar al conocimiento sobre esto. En cuanto al marco histórico y teórico o las premisas teóricas, considero que si el tema lo vas a abordar desde una perspectiva criminológica, debes de entrada ir apuntando hacia allá desde el principio. Es decir, plantear un problema desde esta perspectiva, dar antecedentes de cómo esta perspectiva disciplinaria y teórica se ha abordado el fenómeno de la violencia contra las mujeres, desde qué disciplina se ha enfocado la perspectiva de la víctima, y entonces cuando llegas al marco histórico y teórico puedes desarrollar un poco más cuáles han sido los métodos de interpretación que ha habido respecto a este fenómeno, qué huecos del conocimiento han dejado los estudios desde esta perspectiva sobre las víctimas y mostrarnos la relevancia de enfocar desde este lente teórico qué preguntas te piensas responder en esta perspectiva, ¿no? Por lo tanto, tus objetivos generales, no sé qué tanto vas a explicar si hubo un aumento de la violencia contra las mujeres en la Ciudad de México en pandemia por las medidas de aislamiento social, y eso hasta ahora lo vas a explorar desde una perspectiva cuantitativa que del enfoque de explorar la perspectiva de la víctima. E insisto en el tema de la perspectiva de la víctima, ¿cómo lo vas a interpretar? Si no vas a hablar con las víctimas, creo que es muy importante hablar con ellas y además, pues sí, valora la respuesta social organizada de los programas, los protocolos, y esto, por ejemplo, no dices a partir de qué fuentes los vas a retomar, y me parece importante entonces hablar con los actores encargados de estos, sí a nivel de instituciones, pero contrastarlo con lo que las organizaciones civiles dan cuenta de lo que sucedió, porque la versión institucional pues te va a dar una cara de la situación, pero la versión de quienes acompañaron a las víctimas te puede dar claro como mayor sistematización en cuáles fueron las barreras, los obstáculos, las facilidades. A lo mejor en ciertos lugares sí había mayor apertura, pero en otros no. Todo esto me parece que tiene que ir más con una investigación que, como tú dices, ahora quiero modificar muchas cosas porque estás como entrando en el campo de la antropología, y entonces esta mirada, este lente te permite ver que es mucho más importante como centrarse y poder hablar, si ya no te tocó estar en ese momento y hacer trabajo de campo en situ, digamos, al menos hablar con las personas que tuvieron que ver con este problema, con este aumento de la violencia y cómo fueron atendidas por parte de las instituciones, ¿no? Tengo muchos comentarios escritos y podríamos, yo te las puedo hacer llegar si todavía tienes oportunidad de como aclarar en tu protocolo si todavía es útil, pero si no, solamente me quedaría con esto que he mencionado a lo largo de mis comentarios, que es como acercarte más a esta perspectiva victimal desde ellas, desde las mujeres que vivieron esta situación, alejarte de los datos secundarios que puedes perfectamente encontrar cuando revises las encuestas y las publicaciones que hay al respecto, y eso sí daría un aporte a lo que sucedió en la Ciudad de México desde la perspectiva de las víctimas y desde los obstáculos, las dificultades, las buenas prácticas que a lo mejor tuvieron, y sería como de mayor aporte tu trabajo para dar cuenta de cómo se atendió la violencia de género que vivieron en la Ciudad de México las mujeres, porque en efecto pues sí aumentó la violencia de género en el hogar
por la situación de confinamiento, y eso lo podrás ver en otras artículos, encuestas y demás que se ha ido documentando. Pues eso sería todo. Muchísimas gracias por mis comentarios. Espero sean oportunos en este momento de tu investigación. Y bueno, te mando mis comentarios también por escrito. Muchas gracias, Mónica. Griselda, no sé si quieres hacer una respuesta a alguno de los puntos, a ampliar, hacerle alguna pregunta a Mónica de sus comentarios. Adelante, por favor. Gracias, doctora. No, de hecho, muchísimas gracias. Efectivamente, sí necesito esta visión ya con otros ojos. Es importante, yo creo que también que otras personas, en este caso, personas con cierta pues, incidencia y que han tenido pues esta experiencia en estos temas, pues también te lean, y es un honor, al contrario, que me hagan estas precisiones. Muchísimas gracias. Muchas gracias entonces a ambas. Sin duda estamos muy seguras de que estos comentarios que te hace Mónica serán muy virtuosos para ampliar tu investigación, para mejorarla, profundizarla, y pues agradecemos la participación de ambas. Entonces, quisiera hacer un anuncio antes de irnos al breve receso que tendremos respecto a hacerles una invitación para que participen en el primer coloquio internacional Encuentros y Experiencias en la Investigación, Incidencia y el Acompañamiento en Casos de Violencia Feminicida y Feminicidio en México y en América Latina, que el GESJUS está organizando junto con el Colegio de San Luis, y que está programada para para realizarse el 4 y el 5 de octubre de este año. La recepción de propuestas está hasta el 25 de agosto y los resultados de las propuestas aceptadas se darán en septiembre. Y bueno, esta información la pueden encontrar en el Facebook del FLAD, así como del Colegio de San Luis, en donde podrán ver pues todos los ejes temáticos, los requisitos y demás. Entonces los invitamos a que manden sus propuestas a este espacio, a este coloquio, que sin duda va a ser muy interesante. Entonces, vamos a dar un receso que nos indicó Anita, nuestra colega que va a ser comentarista, que ella se puede enlazar a la 1:30. Entonces, si les parece, nos volvemos a conectar por acá, a quien nos puedan seguir acompañando a la 1:30, y mientras pues a tomarse un cafecito, y muchas gracias. Ahorita regresamos.